¿Se me escucha? Consulta. Se ve. Sí, sí Se me se ve. escucha. Se ve, se ve. Ya, ya, perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Acá continuando con la maratón de fisiopatología. Uy, ¿esto por qué está acá? Ya, bueno, no importa. Vamos a hablar sobre fisiopatología hematológica. La verdad, los conceptos que vienen son bastante simples, entonces esto va a ser algo sumamente breve, en donde vamos a hablar sobre las generalidades que se tienen que saber, ¿no? Este va a ser el contenido. Vamos a hablar sobre generalidades, anemias, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, fibrinolisis y otras complicaciones y al final las conclusiones. Dentro de los objetivos vamos a tener identificar las principales causas de anemia, entender la cascada de población y su relevancia clínica. Y para esto es importante este gráfico de acá. La fisiología del glóbulo rojo. ¿Qué es? ¿Para qué me sirven los glóbulos rojos? Pues la respuesta simple es que los glóbulos rojos sirven para llevar oxígeno. O sea, un glóbulo rojo maduro, como es el que tenemos acá, el que se ve bonito, que es bicóncavo, que es chiquito, tiene en su superficie muchas moléculas de hemoglobina. ¿Y para qué me sirve la hemoglobina? La hemoglobina me sirve ya que esta es la que va a terminar llevando el oxígeno. Ahora bien, si bien la hemoglobina, digamos, no es única, también existe la mioglobina. ¿Qué es lo que la hace tan especial y por qué es indispensable justamente para poder transportar el oxígeno? Que la hemoglobina es una proteína cuaternaria. La hemoglobina es una proteína que realmente está formada por cuatro unidades, las dos alfa y las dos beta. Esto obviamente fisiológicamente. Si hablamos de enfermedades, se puede alterar por un montón de cosas. Y esto lo que le va a dar es la capacidad, uno, de traer bastante oxígeno, de captar bastante oxígeno, y dos, la posibilidad de liberarlo. ¿Cómo se ve acá? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Una tabla que nos muestra la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y por qué esta tabla es importante? Porque en caso haya una desviación a cualquiera de los lados, esto va a ir en detrimento de la funcionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tabla se mueve hacia la izquierda? O sea, imaginemos que la curva ahora va así, ¿no? Si yo pienso que a esta presión, que supongamos es 45, el oxígeno no es tan afín, lo que quiere decir que el oxígeno puede salir. Esto es importantísimo, ya que 45 viene a ser la presión de oxígeno a nivel venoso. O sea, a ver, las presiones van bajando de una arteria grande, después pasa a una arteria mediana, después va a una arteria chiquita y después se va a un capilar. ¿Cuándo va a haber o cuándo el oxígeno se va a ir hacia otra parte? Justamente acá en el capilar. Entonces acá yo lo que quiero es que la asociación no sea tan fuerte. Como no quiero que la asociación sea tan fuerte, ¿por qué? Porque el oxígeno no me interesa que se quede en la sangre, yo quiero que se vaya hacia los tejidos. Y si hay un cambio hacia la izquierda, pues, uy, ahora la asociación está por acá, no va a salir. Y esto, por ejemplo, es algo que pasa en una enfermedad que se llama talasemia, que cuando hay talasemia, pues hay un exceso de producción de hemoglobina, pero hemoglobina que tiene esta curva de disociación. Pero bueno, en síntesis, lo importante acá es la fisiología de los glóbulos rojos. ¿Para qué me sirven los glóbulos rojos? Para llevar oxígeno. ¿Y mediante qué me llevan oxígeno? Mediante la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Una proteína cuaternaria que lo que hace es justamente llevar oxígeno. Y eso es lo que les están preguntando acá. Marque lo correcto en relación con el transporte de oxígeno por la hemoglobina. ¿Los hematíes nucleados transportan el oxígeno? No, los hematíes son anucleados. Los que son nucleados son los precursores. Y los precursores no me llevan oxígeno. ¿Cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno? Sí, una por cada, una por cada cadena. ¿Los glóbulos rojos sin núcleo transportan proteínas? No. De eso se va a encargar otras sustancias que están en la sangre. ¿Y los hematíes tienen un ciclo de Krebs desarrollado? Tampoco. Acordémonos que el ciclo de Krebs se da en las mitocondrias. Y los hematíes son células anucleadas. Entonces, acá no va a haber ciclo de Krebs. Acá más que nada lo que va a haber es respiración anaeróbica. Y como hay respiración anaeróbica, pues es por eso que estas células tienen un tiempo de vida menor al de las mayores.
Con todo esto entendido, ahora podemos ir definiendo qué viene a ser una anemia. Y a mí me gusta pensar en anemia como el pobre delivery de oxígeno. Porque en sí es eso. Si uno ve la clínica de la anemia, que tiene astenia, que tiene dinamia, que tiene intolerancia al ejercicio, todo esto, ¿por qué se da? Porque no hay oxígeno en su cuerpo. Y si no hay oxígeno en su cuerpo, no va a haber ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, o mejor dicho, respiración aeróbica, si no hay respiración aeróbica, no va a haber ATP, no va a haber energía. Entonces, que esté fatigado, que esté cansado, que tenga síntomas de depresión o simplemente que no pueda tolerar el ejercicio, se vuelve algo de lógica. Pero otra cosa que es muy importante saber es que uno nunca puede decir, oye, el diagnóstico es una anemia. Esto es un sinsentido, ya que la anemia, más que ser un diagnóstico, es una manifestación clínica que tiene un problema de fondo. Y siempre que uno vea una anemia, lo que tiene que preguntarse es, oye, ¿y cuál es el problema de fondo que tiene? Y clasificaciones para anemia tenemos un montón. Hay por mecanismo fisiopatológico, hay que ahí puedes ver si es hemólisis, si es no hemólisis, si es por deficiencia de algo. Es un, se engorra demasiado. A mí me gusta mucho más, y es más, esa es la que Luján ha explicado, que es mediante el volumen corpuscular medio. Y acá lo dividimos en tres: las que son microcíticas, las que son normocíticas y las que son macrocíticas. Siempre con un rango de referencia de 80 y 100 femtolitros. Piénsenlas así. ¿Cuál es el problema con la anemia? Que no hay un delivery de oxígeno, como habíamos quedado, ¿no? ¿Quién me lleva el oxígeno? Ah, la hemoglobina. Perfecto, entonces un problema directamente relacionado con la hemoglobina. ¿La hemoglobina de qué está formada? De dos componentes, el grupo hemo y lo que son las globinas. ¿Qué me conforma un grupo hemo? El grupo hemo está conformado, mejor dicho, por el hierro y por lo que se llama protoporfirina. Cuando ustedes les hablen de anemias microcíticas, es que cualquiera de esas tres cosas está bajo. O está bajo el hierro, o está baja la protoporfirina, o están bajas las globinas. Entre las cuales la principal causa, no solo de estas, sino de anemias en general, es esta: la anemia por deficiencia de hierro. La talasemia. ¿Qué es la talasemia? Que las globinas están bajas. Así de simple. Acá les van a hablar mucho de intoxicación por plomo, de y un montón de cosas que lo que básicamente hacen es interfieren en el metabolismo de la protoporfirina. Entonces no tiene pierde. Si les hablan de microcíticas, es o está bajo el hierro, o está baja la protoporfirina, o están bajas las globinas. Ahora, si les hablan de normocíticas, acá ustedes, o la manera en la que a mí me gusta recordar, es que lo que viene a ser es o destrucción o simplemente que no se me permite formar. O, bueno, mejor dicho, o destrucción o que yo tengo un problema a la hora de formarlos. ¿Qué es eso? Hemólisis, infecciones o la, la anemia de la enfermedad crónica, que ya vamos a ver en un momento con el metabolismo del hierro cómo todo esto va a tener sentido. Y por último, la macrocítica, acuérdense de estas. Estas son las claves: la vitamina B12 o la deficiencia de folato. Que estas dos tienen que ver con la síntesis del DNA. Y esas van a ser las generalidades de las anemias. Y de acá es de donde viene la mayor cantidad de preguntas que he visto en los bancos. El diagnóstico de anemia macrocítica con el siguiente valor: señale lo correcto. Volumen corpuscular medio mayor a 100. No tiene pierde. De frente. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Miren, esto si quieren lo leen para su examen y es entendible, pero siempre se van a guiar de este valor. La hemoglobina corpuscular media ya no tiene tanta relevancia en la literatura actual. Señale la causa de anemia perniciosa juvenil. ¿Qué es lo que ocurre en la anemia perniciosa? A ver, un poco adelantándonos. La anemia perniciosa no es más que una etiología de deficiencia de B12. Y como no es más que una etiología de deficiencia de B12, lo que básicamente va a pasar acá
es que es una anemia macrocítica. O sea, es una anemia que tiene, cuyo volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros. Y esta se da porque se interfiere con el metabolismo normal de la vitamina B12. O sea, cuando uno pasa por el estómago, la vitamina B12 necesita ser unida con el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es secretado por la célula parietal. Entonces, sí, la anemia perniciosa juvenil viene a ser una enfermedad autoinmune en donde lo que hay es destrucción de las células parietales. Y como hay destrucción de las células parietales, no hay factor intrínseco y la vitamina B12 no puede ser absorbida. Y esto te da una anemia por deficiencia de B12. Y acá lo siguiente. En un paciente con enfermedad renal crónica, señale lo correcto respecto a su tipo de anemia. Acá, ¿qué vendría a ser lo correcto? Bueno, que va a tener una anemia con un volumen corpuscular medio que sea entre 80 y 100, y que acá los valores de hemoglobina, si no estoy mal en lo que decía la diapositiva de Luján, tendría que ser esta. Pero eso lo pueden ver. Ahí tan solo es algo de datos. Y ahora sí, si nos ponemos ya un poco más adentrándonos a lo que es lo más común, la anemia más común de lejos va a ser la anemia por deficiencia de hierro. Y como hablamos de anemia de deficiencia de hierro, es importante saber cuál es el metabolismo del hierro. El hierro, como ya se sabe, mejor dicho, el hierro tiene dos presentaciones, el hierro ferroso y el hierro férrico. A mí el que me va a interesar es este. ¿Por qué me va a interesar este? Porque es el que tiene mayor absorción. Este es el que pasa de frente. Miren acá, hierro ferroso, y pasa de frente por este canal y se almacena en el enterocito. ¿Qué sucede con el hierro férrico? El hierro férrico necesita un paso adicional. Este paso adicional tiene como coenzima a la vitamina C. Entonces, la vitamina C, ¿qué es lo que hace? Ayuda al hierro férrico a volverse hierro ferroso mediante esta enzima para que así pueda pasar hacia el enterocito. Como dato adicional, a este hierro ferroso se le conoce como hierro hemo, y este está principalmente en las carnes. Mientras que este hierro férrico se le conoce como no hemo, y es el que encontramos en los vegetales. Es por eso que se dice que un factor de riesgo para desarrollar anemia ferropénica es ser vegetariano estricto. Pero sin embargo, eso no va a ser tan relevante. Si uno piensa en anemia ferropénica, y si piensa en el contexto del Perú, precisamente, lo que uno va a tener que pensar es en una anemia. ¿Por qué? ¿Por qué no consumimos hierro? Así de simple. Porque no hay consumo de carne, porque no hay consumo de vegetales apropiados, por, bueno, la situación de tercer mundo en el que está nuestro país y la mayoría de Sudamérica. Ahora bien, si tú me dices, ¿y qué personas tienen mayor predisposición a tener esto? Los niños, ya que el hierro no solo es necesario para hacer hemoglobina, sino es necesario para hacer un montón de diferentes enzimas que ayudan en el desarrollo. Y la otra serían las mujeres embarazadas o las mujeres en edad fértil. Esto básicamente debido a que también, imaginemos, si yo necesito hierro solo para mí, una mujer embarazada va a necesitar hierro tanto para ella como para el bebé. Necesita hierro por dos. Entonces, ese es el principal factor de riesgo. Y de acá obviamente que podemos hablar de diferentes etiologías, de diferentes mecanismos fisiopatológicos. O que yo tengo mayor demanda, como es en el caso de una mujer embarazada, o que yo tengo bajo consumo, como es en el caso de los niños, o que yo tengo mayor pérdidas. Y este es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo les digo, persona de 60 años, blanca, que vive en La Molina y que presenta con anemia ferropénica? No es tan común que sea porque no tiene para comer. Tampoco es que necesite de más, sino que probablemente está perdiendo. Está perdiendo mucho hierro. Y cuando yo tengo una persona mayor, digamos a partir de la quinta década de la vida, lo que yo tengo que pensar es en una pérdida oculta. Y esta pérdida oculta se puede traducir, o principalmente se debe a una pérdida oculta por el tracto gastrointestinal, y muy probablemente esta persona lo que tenga es un tumor
o un cáncer a nivel del tracto gastrointestinal que esté haciendo hemorragias ocultas. Eso es lo más importante. Y acá tienen una pregunta sobre el metabolismo del hierro. ¿La vitamina C actúa sobre el hierro trivalente o sobre el hierro divalente? Ya hemos hablado, el hierro trivalente es el hierro férrico y el hierro divalente es el hierro ferroso. El hierro que pasa, o bueno, por así decirlo entre comillas, que va de frente hacia el enterocito es este de acá. Mientras que este no necesita ser pasado por una enzima que tiene como cofactor a la vitamina C. Entonces sí, hierro trivalente. Analicemos las otras alternativas. En estado de ferritina. La ferritina no es más que el almacenamiento de hierro. O sea, acá yo tengo mi célula. Una vez que el hierro pasa, el hierro se queda acá en la célula y se almacena como ferritina. O este hierro también puede salir y cuando sale al torrente sanguíneo pasa como transferrina. Acá hay, acá hay un mecanismo interesante, ya que quien me controla la salida viene a ser como una puertita, que esta puerta se llama ferroportina. Ferroportina, puerta, no sé, así me acuerdo yo. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? En estadios crónicos, lo que ocurre es que se libera una enzima llamada epsidina, y la epsidina bloquea la ferroportina. Entonces, ya se imaginarán que sucede. Como se bloquea la ferroportina, no me va a salir el hierro no se va a la circulación, entonces no hay en donde llegue a los lugares hematopoyéticos y por ende no va a haber producción. Esa es la explicación de la anemia de enfermedad crónica. La vitamina C disminuye su absorción para nada. La vitamina C, al contrario, lo que hace es la aumenta, ya que sin la vitamina C, pues esto se queda como férrico y se queda afuera y bien, que nada, cualquier cosa. Y el hierro divalente, no, el hierro divalente pasa de frente, este es el hierro hemo. Acá lo que les había mencionado sobre la anemia perniciosa, y bueno, básicamente lo que me interesa en este slide es que se pueda diferenciar, oye, ¿cómo diferencio yo una anemia que está causada por B12 o una anemia que está causada por B9? Porque ambas me van a resultar en una anemia megaloblástica. En ambas el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100 femtolitros. En ambas voy a tener la clínica de anemia. Pero, ¿qué es lo importante a rescatar sobre la anemia perniciosa? Principalmente, lo que va a suceder es esto, que la vitamina B12 es esencial en dos procesos, en el paso de homocisteína a metionina y en el paso de metilmanolil a succinil. Dicho de otra forma, yo tengo o la manera de laboratorio de que como la vitamina B12 es importante en este paso, este sustrato va a estar elevado, o sea, elevación de los niveles de ácido metilmalónico, o yo tengo la otra, que es la forma clínica, que creo que es la más importante. La B12 participa en la síntesis de mielina. Y si nosotros nos acordamos de lo que hace la mielina básicamente es un cable que me está recubriendo los nervios y que está permitiendo una conducción acelerada, una conducción rápida, una conducción que se va como que en saltitos. Si yo no tengo mielina, no hay una correcta conducción, la conducción es más demorada y es por eso que después te dice, o también dice la PPT, termina con ataxia, ataxia cerebelar, problemas en la postura. Claro, si no se está conduciendo el impulso eléctrico nervioso, ¿cómo va a llegar eso al músculo? ¿Cómo el músculo va a responder bien? No se puede. Entonces, sí, básicamente esa va a ser la diferencia tanto clínica como a nivel laboratorial de la deficiencia de B12. Y acá está, bueno, la misma pregunta que antes. La causa de anemia perniciosa juvenil es la siguiente, que no se sintetiza el factor intrínseco de caso. Y ahora pasemos a los trastornos de la hemostasia. O sea, ya nos olvidamos de las anemias y ahora pasamos a hablar sobre qué es lo que sucede al momento en el que yo tengo una herida para evitar una pérdida de sangre. Lo primero que es importante saber es que, obviamente,
imaginemos que acá yo tengo un vaso y en este vaso se rompe. Entonces, este vaso puede salir sangre, puede empezar a sangrar. Yo quiero taponar esta sangre, no quiero perder sangre, es lógico, pero tampoco quiero que este taponamiento sea tan grande que me obstruya el vaso y ya no haya mayor paso de sangre. Entonces, al mismo tiempo, voy a estar activando factores que me estén limpiando este, este coágulo que se está formando. Y es por eso que nosotros, cuando vamos a hablar de este tema, vamos a hablar tanto de hemostasia primaria, hemostasia secundaria y de fibrinolisis, ya que cualquiera de las alteraciones que se vean en cualquiera de estas tres fases puede terminar complicándose bastante. Cuando hablamos de hemostasia primaria, acá vamos a hablar principalmente de las plaquetas. O sea, hemostasia primaria tiene que ver principalmente con las plaquetas. Y un poco, como ya se vino mencionando en la clase de cardio, de arteriosclerosis, de que el factor de von Willebrand y todo eso, pues eso es justamente la hemostasia primaria, en que va, mi plaqueta viene por acá tranquila, de la nada ve como hay un daño endotelial, en el daño endotelial se expresa el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand de la plaqueta se une, y mediante la interacción con glicoproteínas es que se va a hacer como que un montículo. Digamos, acá viene plaqueta, después viene otra plaqueta, después viene otra plaqueta, después viene otra plaqueta y después viene otra plaqueta. Este no es el único mecanismo, hay muchos moduladores de estos. Tenemos al tromboxano A2, que es un vasoconstrictor. De nuevo, estamos frente a una herida. Estamos frente a una herida, no queremos perder más sangre, hay que hacer vasoconstricción. Y este es importante, el ADP P2 y E12. Porque yo estoy seguro que han escuchado hablar del clopidogrel. ¿Y qué es el clopidogrel? Bueno, el clopidogrel es un antiagregante plaquetario que se utiliza en un montón de patología cardíaca. ¿Y cómo funciona el clopidogrel? Inhibiendo el ADP. Y al inhibirlo, ¿qué es lo que sucede? El ADP es mejor dicho, en la hemostasia primaria, es uno de los mediadores más potentes. Entonces, si ya no hay agregación, y si ya no hay agregación, pues tus arterias pueden estar tranquilas que no se va a formar un trombo, no va a haber isquemia, ¿no? Pero en síntesis, y resumiendo todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Hay un daño, este daño expone al colágeno subendotelial, la plaqueta con su factor de von Willebrand, que es este que está acá, se va a unir y mediante la interacción de glicoproteínas, que acá, por ejemplo, acá está la glicoproteína 1B, y entre las plaquetas está la glicoproteína 2B3A, pues es que se va a ir formando la hemostasia primaria. ¿Y uno tiene trastornos de esto? Sí, bastantes diría yo. O sea, tienes o la enfermedad de von Willebrand, que va de una frente al factor de von Willebrand, sorpresa. La enfermedad de Bernard-Soulier con la glicoproteína 1B, o la trombastemia de Glanzmann con la glicoproteína 2B3A. Y básicamente eso es por la hemostasia primaria. Ah, y un dato que se me olvidaba. Cuando uno habla de la hemostasia primaria, también tiene que hablar del tiempo de sangría. El tiempo de sangría va entre 2 a 6 minutos. Porque claro que ahora vamos a hablar de las quejas de coagulación, vamos a hablar del PT, vamos a hablar del PPT, del PTT, pero ¿qué pasa si yo veo, digamos, un estudio de laboratorio y el tiempo de sangre está elevadísimo? Quiere decir que hay una alteración en las plaquetas. Es una manera de diagnosticar una trombocitopenia. Y ya de ahí, bueno, chamba del que le toque o del hematólogo saber qué causa esa trombocitopenia. Pero el tiempo de sangría es importantísimo. O no solo de las plaquetas, por ejemplo. Ustedes imagínense, no pongan en esta situación. Si yo inactivo esta glicoproteína, hoy no hay factor de von Willebrand, o la otra glicoproteína, ¿se va a formar o no se va a formar este montículo que hemos hablado? Pues no, se va a formar. Y si no se forma, esto hace que mi tiempo de sangría suba o baje. Obviamente va a subir.
Entonces el tiempo de sangría también, o mejor dicho, puede significar o un daño en cuanto al número, que hay menos plaquetas, o en cuanto a la funcionabilidad de estas plaquetas. Y ahora pasemos a hablar sobre la cascada de coagulación y la fibrinolisis. Este gráfico me encanta. Y es que, si bien acá no es tan obvio ver la vía intrínseca y extrínseca, sí evidencia un concepto fisiológico importantísimo. Y es el siguiente, que la cascada de coagulación es un sistema que se retroalimenta positivamente. O sea, ¿qué sucede? Hay una herida, al mismo tiempo que pasa la hemostasia primaria, se activa la vía extrínseca mediante el factor tisular, que por cierto es el factor 3, y el factor 7. Por términos de simplicidad, vamos a obviar el A. Cuando yo hablo de 3, hablo del 3A. Una mnemotecnia muy fácil es que 3 más 7 te da 10. Y bueno, el 10 se va con el 2, que es la trombina. Y miren esto, como la trombina después activa toda esta vía, que la de rojita, para no confundirnos, va a ser la vía intrínseca y la de azul va a ser la vía extrínseca. ¿Cuál es la importancia de que yo sepa que este es un mecanismo de regulación positiva? Esto te explica por qué también hay un montón de proteínas involucradas acá, un montón de factores, que lo que hacen es que al mismo tiempo que se activa la trombina, se van a activar mecanismos anticoagulatorios. Anticoagulatorios como la proteína C, como la proteína S, pero sobre todo los fibrinolíticos, como estos, que ya los vamos a ver en un momento. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué viene a ser la cascada de la coagulación? La cascada de coagulación es un conjunto de proteínas, principalmente sintetizadas en el hígado, que la mayoría son dependientes de vitamina K, o bastante de los importantes son dependientes de vitamina K, que lo que van a hacer es ayudar a una correcta coagulación. O sea, la hemostasia o el montículo que hemos visto en la hemostasia primaria no es suficiente y necesitamos como que reforzar. Piensa en la hemostasia primaria como un cúmulo de ladrillos y en la cascada de la coagulación como cemento. ¿Por qué es eso? Y ahora, en cuanto a esto, ¿qué es lo relevante que yo tengo que saber? A los tiempos. ¿Por qué? Que, por ejemplo, yo puedo tener un tiempo de protrombina, puedo tener un tiempo parcial de tromboplastina. ¿Qué es el tiempo de protrombina? Esto me mide a la vía extrínseca, en el tiempo que tarda, el tiempo que se demora la vía extrínseca. Y esta tiene una duración de no más de 15 segundos. Mientras que el tiempo parcial de tromboplastina, como involucra muchos más factores, factor 11, factor 9, factor 8, esta tiene una duración de hasta 45 segundos. ¿Qué pasa cuando estos tiempos están elevados? ¿Por qué es importante que yo sepa los tiempos? Por dos cosas. ¿Quiénes están en la vía extrínseca? El factor 7 y el factor 3. ¿Quién me produce el factor 7? El hígado. ¿Y el factor 7 es dependiente de vitamina K? Sí, sí es. Entonces, ¿qué pasa si este tiempo está elevado? Puede que yo tenga una falla hepática. Y eso pasa, por ejemplo, en la cirrosis. Una cirrosis que está avanzada termina con coagulopatías. O, puede que yo tenga una deficiencia de vitamina K. Claro. O una cosa más interesante, sirve para monitorizar el tratamiento con anticoagulantes, que uno de los anticoagulantes más comunes es la warfarina, que popularmente se conoce como un antagonista de vitamina K. Y se imaginarán que si yo estoy anticoagulando la sangre, pues tengo que ir monitorizando, ya que tampoco la puedo anticoagular mucho, que se me causa una hemorragia. Mientras que el tiempo parcial de tromboplastina, un poco más de lo mismo. Oye, estoy viendo la vía intrínseca. ¿Quién está en la vía intrínseca? El 11, el 9, el 8 y el 5. El 9 es sintetizado por el hígado. El 5, espérate, no, el 5 no. El 10 es sintetizado por el hígado. Entonces sí.
Por eso es importante. Básicamente porque son predictores tanto de enfermedad hepática y me sirven para monitorizar tratamientos. Y con todo esto dicho, ¿qué pasa una vez que termina la cascada de coagulación? Que se forma la fibrina. Pues bueno, que se activa la fibrinolisis. Tiene sentido, ¿no? Fibrin, no lisis. Lisis de fibrina. Y esta lisis de fibrina básicamente consiste en que el plasminógeno se vuelva plasmina. Y acá tienes el TPA. Y acá lo más importante, creo yo, es, ¿saben qué pasa cuando hay un TEC? O sea, imagínate que acá tienes tu cerebro, acá hay una arteria y ¡pum! Tiene un coágulo. ¿Qué haces? Quieres destruirlo, quieres destruir el coágulo. ¿Y cómo lo consigues? Con esto. Con un sintético de TPA que se llama el teplasa. O capaz si pasa lo contrario. Capaz ya estás teniendo una hemorragia. ¡Pum! ¡Pum! Estás teniendo una hemorragia. ¿Qué quieres? Quieres formar un coágulo. ¿Cómo lo formas? Inhibiendo esto. Este se llama el ácido tranexámico. Y esta es la última. Uy. Y. Espérate. Ok, no la puse. Pero sí, había una pregunta en uno de los bancos que había visto que te decía: oye, ¿qué le das a un paciente que está teniendo hemorragia? Ácido tranexámico. Bueno, la pregunta decía: paciente con hiperfibrinolisis. Y dentro de las alternativas estaba pasas crioprecipitados, pasas plaquetas. No, porque el problema no está en la hemostasia primaria, sino el problema que está en que hay mucha fibrinolisis. Entonces, ¿qué haces? La inactivas. ¿Cómo la inactivas? Ácido tranexámico. Y acá la última pregunta que sí o sí se tienen que saber es cuáles son los factores dependientes de vitamina K. Y estos son los siguientes: el 2, el 7, el 9 y el 10. Como yo me acuerdo, 2 más 7 te da 9 y 1 más 10. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Dudas, preguntas, reclamos, abierto a escuchar. Por favor, ¿puedes repetir la definición de los tiempos? Claro, sin problema. Cuando uno está hablando de los tiempos, lo que... A ver, espérate. Vamos a colocar acá en una pizarrita. Cuando uno habla de los tiempos de coagulación, lo que realmente se está refiriendo es qué tiempo está pasando para que suceda algo. Si yo tengo la hemostasia primaria, quiere decir qué tiempo está pasando desde la injuria del vaso, o sea, perdón, ya, imaginemos que acá el vaso está injuriado, desde la injuria del vaso hasta que se forma el coágulo blanco, se llama, que es esta montañita que les dije, los ladrillos. Entonces, si yo tengo un tiempo de sangría elevado, que significa más de 6 minutos, esto quiere decir que las plaquetas no están formando correctamente este primer coágulo, este coágulo blanco. Y si no están formando, o una de dos, o yo tengo menos plaquetas, o estas plaquetas no son, no son funcionalmente buenas, por así decirlo. No, no son normales, están alteradas. ¿Esto qué quiere decir? O que tienes trombocitopenia, o que tienes alteración de una de estas glicoproteínas que mencioné. Enfermedad de Bernard-Soulier, talasemia de Glanzmann, etcétera, etcétera. Cuando uno habla del tiempo de protrombina, a lo que se está refiriendo es el tiempo en que se demora la vía intrínseca de la coagulación. ¿Cuál es la vía, perdón, la vía extrínseca? ¿Cuál es la vía extrínseca de la coagulación? La vía extrínseca es la que corresponde al factor 3, que es el factor tisular, el factor 7, y bueno, el factor 10 ya se considera parte de la vida común, pero pongámoslo acá. El tiempo que pasa entre que se activa el factor 3 hasta que se activa el factor 10 viene a ser el TP. ¿Y por qué es importante el TP? ¿O en qué casos yo lo voy a pedir? Lo voy a pedir, mejor dicho, si está elevado el TP, quiere decir dos cosas: o que no hay factor 7, o que no hay factor 3, o que estos niveles están disminuidos, o que este mismo factor 10 está disminuido, o no hay, supongo. Entonces, ¿cuándo el TP va a estar elevado? Cuando no hay factor 7. El factor 7
es uno de los dependientes de vitamina K. Entonces yo puedo decir, hey, este puede ser por una deficiencia de vitamina K. Otro caso, la mayoría de estos factores están sintetizados en el hígado. Capaz yo tengo un problema en el hígado. Eso es lo que me está llevando a que el TP esté aumentado. O capaz si ya muy raro que tengas alguna alteración, una de estas hemofilias raras que te alteran el factor 10. Y con el TTP, o sea, perdón, el tiempo parcial de tromboplastina, es exactamente lo mismo, pero para la vía intrínseca. Y como la vía intrínseca tiene muchos más factores, o sea, tiene, si quieres lo agarras desde el 12, aunque actualmente se dice que es desde el 11, pero bueno, 12, 11, 9, 8, y que esto activan al 10, y el 10 con factor con el 5 se va al 2. Ya. El tiempo parcial de tromboplastina lo que básicamente hace es lo mismo, medir el tiempo que pasa en que se desarrolle toda esta vía. Ahora, de nuevo, ¿cuándo puede estar elevado? Cuando o tienes una deficiencia de estos o cuando farmacológicamente has alterado estos. Ya que estamos acá, creo que sí vi una pregunta que hablaba de hemofilia. La hemofilia no es más que un problema genético en lo que hay es una deficiencia de un factor de la coagulación. Y el más común es que sea deficiencia de factor 8. Ay, que por cierto, para hacer una pequeña diferenciación clínica, yo tengo que los déficits de plaquetas, las trombocitopenias se manifiestan con sangrados superficiales, o sea, sangrados a nivel de mucosas, mientras que la hemofilia, se manifiesta básicamente con sangrados profundos sobre todo a nivel de las articulaciones, un hemartroma. Ya, entonces, ¿qué es el TPT? Es el tiempo que se demora en pasar toda la vía intrínseca. ¿Cuándo puede estar elevado? Cuando cualquiera de estos factores está disminuido. ¿Cuándo puede estar disminuido? Puede estar disminuido cuando yo tengo problemas genéticos, como en el caso de la hemofilia, cuando yo no se sinteticen bien por problemas hepáticos, cuando yo farmacológicamente esté utilizando algún fármaco que bloquee la síntesis de estos factores, como con la warfarina. Por cierto, estaban hablando de fibrilación atrial, ¿no? Ya, en la fibrilación atrial se usa warfarina, por lo que mencionaron de que se forman un montón de coágulos, esa es una indicación clara del uso de warfarina. Y tampoco quiero que después termine en un sangrado. ¿Respondí tu duda? ¿Sigues con o, Muchas o alguna gracias. otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, chicos, por estar presentes. La mayor de las suertes en su examen. Igual, yo les voy a decir algo, fisiopato nadie jala, entonces tranquilos, de chill.